Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta, desde adentro, para vivir en la conciencia, reconociendo la grandeza de tu ser. Con José Becil. Comenzamos. Hola, qué gusto saludarte nuevamente aquí en otro programa más de SEI Radio, en donde tenemos un tema bastante sabroso para echarnos un round de conciencia con nosotros mismos. Desde adentro, es un programa para ti, transmitido en la calidad del ser humano. Todos somos seres humanos y como tal, la calidad del ser humano entra y es para ti. Para tomar conciencia desde esta estación de radio digital. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en Monterrey, o más bien la base es Monterrey, Nuevo León, en la Gaceta de Paz, que transmitimos para ti en vivo y que tenemos la oportunidad de compartir desde la Gaceta de Paz a todo el mundo. Mi nombre es José Becil y el programa de hoy, Desde Adentro, es un tema muy especial, denominado por nosotros ¿controlas por miedo o porque controlas? Y este tema nos lleva a una reflexión muy importante. El día de hoy, como ven aquí en pantalla, los que tienen la oportunidad de vernos en pantalla, tengo una gran invitada que me costó mucho trabajo traerla para acá, aquí a la cabina, porque se resistía, y hasta hoy tuvimos la oportunidad que nos acompañe. Es mi querida hermana Marigloria Becil, que también trabaja mucho con el aspecto de la conciencia de vida, y no crean que es de las que le gusta controlar por miedo, pero sí controla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer estar con ustedes una vez más. Ya tenía rato, cierto, de no aparecerme por aquí, pero encantada de compartir este espacio contigo, con un tema que pareciera que es un guante a la medida para mí, por lo menos. Hoy tengo el gusto de poderles presentar también a un integrante más que va a estar con nosotros aquí en lo que es la producción, Joel Bernal, a quien le agradezco mucho. Está en cabina, desde luego no aparece en pantalla ahorita porque está desde luego haciendo todo lo que es necesario, tomando videos, fotografías y demás, y va a ser un apoyo más para nosotros, para poder contar con su apoyo. Gracias, Joel, por acompañarnos. Un hombre muy interesado en aspectos espirituales y joven millennial. Eres millennial, ¿verdad? Sí, y bueno, eso a los baby boomers nos retroalimenta, nos ayuda, porque es una generación que nos lleva a todos nosotros a poder tener una interacción más natural, de mayor comprensión, ver cuáles son las necesidades de lo que tenemos y de lo que estamos disfrutando. Bienvenidos a todos, y a los que me preguntan cómo se conectan, más bien es por SEI Radio, ya sea en Facebook o ya sea en las redes sociales que ven ahí, en el promocional, en Spotify, en YouTube también nos pueden ver en vivo, y a través de esta parte les agradezco mucho su comunicación, su intercomunicación, para poder darle dinamismo aquí a este video. Bueno, pues muy bien, como todos los programas que tenemos, vamos a
a platicar primero tantito qué es el control y cuál es el punto de vista, desde luego, de nosotros. Y esto, acuérdate que estos programas no son receta de cocina, ni tampoco es lo que debes de hacer, sino simplemente lo que tienes que hacer, valga la redundancia, es el poder descubrir. Y una vez que te descubres, entonces sí, tienes muchas herramientas alrededor tuyo para poder hacer uso de tu libertad y poder tomar las decisiones y las acciones que puedes llegar a tomar para efecto de buscar la paz interior. Hablar del control, pues es hablar, desde mi punto de vista, de una actitud ser humano, en donde vas a controlar para que las cosas se hagan como tú quieres. Vas a controlar para que exactamente como lo planteaste se realice. Vas a controlar quizá para que ciertas cosas no sucedan. Vas a controlar porque a lo mejor desconfías aparentemente de los demás. Pero si analizas el control, ¿qué es lo que está pasando? El control es la combinación del ego en su sistema de pensamiento con los propios pensamientos o razonamientos que tienes y que te están llevando a una parte fatalista. Mira, te hablo yo como contador público. Y como contador público en los aspectos de la administración, nosotros tenemos el control interno. Y el control interno, y valga la redundancia la palabra control, así se le técnicamente así se llama, control interno. El control interno es una serie de procedimientos previamente diseñados para que las cosas salgan como fueron planteadas. Y en ese control interno, lo que nos va a ayudar es a que las cosas salgan como yo dije. Y ahí es donde está la palabra control. Se repite muchas veces, sí, pero es parte del tema de hoy. Y en eso los fraudes, por ejemplo, cuando se cometen en una empresa, es porque 2 o 3 personas se pusieron de acuerdo para romper ese control. Entonces, el control me ayuda a que se disminuyan o a que no haya fraudes dentro de la empresa. También me ayuda a ver que los procedimientos se siguieron de forma adecuada a lo que estaba establecido. Y si algo se rompió de ese control, entonces estaremos sujetos a las consecuencias. Y eso es técnicamente en lo que corresponde a una empresa. Ahora, te lo pongo a nivel personal. Si tienes pareja, ¿la controlas o no la controlas? Y si la estás controlando, ¿por qué es? Bueno, pues porque existe el miedo realmente de que pierdas a tu pareja. De que tu pareja no se porte como tú quieres que se porte. Que cumpla contigo con la forma que tú cumples o quieres que cumplan contigo. Que no le vaya a pasar nada. Y esos controles, si tú te fijas, es por mí. Todo lo que es controlar es porque tenemos miedo a perder. Por eso queremos que las cosas estén en nuestras manos. Y de esa forma nos lleva a nosotros realmente a no darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es una clase de sufrimiento por no dejar que las cosas fluyan. Si nosotros entendemos que la vida es perfecta, entonces, en verdad, ¿qué nos preocupa? Si nosotros realmente entendemos que somos un ser espiritual, que venimos a vivir una experiencia en la materia, entonces, en realidad, el dejar fluir las cosas, ¿qué nos preocupa? Hay muchos miedos que podemos hablar y ver y pensar qué es lo que sucede con ese control. Pero en realidad, cuando nosotros vemos la posición del ego que toma sobre las circunstancias que nos rodean, ya sea la pareja, ya sea los hijos, ya sea la empresa, ya sea el dinero, es más, en algunas de las conferencias que he dado,
cuando me dicen que hay que controlar a los pensamientos. No, a los pensamientos no se les controla. Simplemente tenemos la decisión de pensar o no pensar, de detener ese pensamiento o no. Pero controlar, volvemos a lo mismo, es estar pendiente de algo que no nos va a permitir observar la grandeza de lo demás que está a nuestro alrededor. Hoy, en el programa de ¿controlas por miedo o por qué controlas? Es la reflexión que te hago. Y desde luego, bueno, pues es importante, y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo observarnos, ¿no? O cómo me observo yo para ver si estoy controlando o no, y qué es lo que me produce el control y hacia dónde me lleva. Pero vamos a preguntarle a Mari si ella controla, si le gusta controlar y qué siente cuando la controla. Hola, Mari. Muchas gracias. Creo que me trajo en el tema en donde más me puedo evidenciar. Con razón me invito al día de hoy. Pero es verdad, en mucho de lo que dices, quitando un poquito el marco profesional, que ahí, bueno, hay ciertos protocolos que cumplir, hay ciertos tecnicismos que dar por controlar circunstancias, resultados o consecuencias de actos. Pues de alguna manera llevándola a la vida personal, sí controlo mucho. Aprendo cada día e intento trabajar en mí para controlar cada vez más. Y quizá me vas a preguntar por qué controlas. En efecto, por miedo, por inseguridad, por complejo. A veces veo el miedo como un poquito el ego y a veces veo el control comparado con el ego. A veces es tan poco necesario, pero si lo sabemos usar. ¿En qué sentido? En que hay una partecita del ego que me permite y me ayuda a hacer y dar un paso. No cuando me envanece, sino cuando me impulsa. Hay miedos que me paralizan y hay miedos que también me empujan. Y el control definitivamente sí creo que viene del pensamiento. Una combinación con el ego, una combinación con todos estos temas que estamos abordando el día de hoy. Hace ratito tú hiciste mención de un poco controlar los pensamientos. Pero yo creo que algo que a mí me ha funcionado es un buen concepto que alguien me dio, que me dijo, no es controlar los pensamientos, es hacer consciente de tus pensamientos. Cuando me doy cuenta de lo que estoy pensando, es en realidad cuando caigo en el poder fluir, en el poder soltar. Cuando estoy sintiendo esa ansiedad de querer controlar por inseguridad, por miedo, y me doy cuenta de qué es lo que estoy pensando y por qué lo estoy pensando, entonces es una forma en que a mí me ha funcionado decir alto. Estoy siendo como que un poquito víctima de mis pensamientos. Y me estoy contando una historia. Eso sí es cierto, me cuento historias y como quererlo controlar, pues me convierto en mandona, directiva, preguntona y a veces invasiva. Porque creo que a veces en ese control, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces invadimos a la otra persona por quererla controlar. Y quizá muchas veces amorosamente, no puedo mentir, ¿eh? O sea, amorosa, en nombre del amor se cometen muchos errores, también lo comprendo. Pero, o nos justificamos con el amor, también. Reconozco quién soy. Pero, en realidad, creo que sí, a veces llegamos a invadir por ese miedo, por ese control. Claro. Fíjate que estás tocando un tema muy, muy interesante. Y déjenme decirles las casualidades de la vida porque Mari dice, caray, por eso me tocó estar aquí. Es muy raro que Mari y yo nos encontremos a la misma hora, llegando a la oficina, antes de las 9 de la mañana. Hoy sucedió. ¿Y qué hace aquí? Pues igual grabar el programa. ¿Y tú por qué tan temprano? Pues porque tengo actividades que hacer. Dije, vente, vamos, te invito al programa. Entonces, observen cómo la vida nos pone, ¿sí? Y la vida es perfecta. ¿Qué mejor ejemplo para el tema que alguien
alguien, y digo Mari, y me digo a mí, porque yo también he sido muy controlador durante muchísimo tiempo. Y el controlador es por miedo a no dejar también a que los demás se enfrenten al fracaso. José, yo ahí te quiero hacer un comentario. Y es en flecha propia, hacia mí misma también, que me he cuestionado muchas veces. ¿Sabes qué siento? Que a veces controlamos con soberbia. ¿A qué me refiero? A que estamos invalidando lo que tengo enfrente para hacer. Y en el quererlo controlar es como quererme poner un poquito superior a él y quererlo dirigir. No hablo en un aspecto laboral, en eso hay ciertas cosas que son directrices para una ejecución de una acción, pero hablo en el nivel personal. Todo aquello que aparentemente no controlo y que simplemente dirijo, por llamarlo de otra manera, en realidad, pues a veces es un poco de soberbia. Sí. Es el invalidar al otro creyendo que el otro no puede. Sí. Quererle resolver amorosamente otra vez porque te quiero, te ayudo, te compenso, entonces te dirijo la vida. Y a veces, tú hace rato me preguntaste algo. ¿Cómo te has sentido cuando te controlo? Lo peor del caso es que soy controladora y me ahoga que me controlen. Es una realidad. O sea, la verdad es de que no me quiero controlar porque me ahoga y pareciera que me convierto en una mujer, en una niña rebelde. Me rebelo. Claro, porque coartan tu libertad. Pero fíjate, dentro de lo que es la conciencia de vida, ¿qué hacemos y qué nos hacemos? ¿No? Pero lo que nos lleva en realidad es que no reflexionamos qué siento. Que cuando yo observo qué siento cuando controlo, o qué siento cuando me controlan, ahí es donde las emociones y los sentimientos te van destapando. Te voy a decir algo y te voy a contestar muy humanamente. ¿Qué siento como cuando controlo? Me siento empoderada. ¿Qué siento cuando me controlan? Me ahogo. Me siento ahogada. O sea, es un contraste, perdón por la palabra, estúpido, totalmente opuesto, ¿sí? Y pocas veces me pongo a pensar y hablo en persona porque de verdad es que es. Ok, me siento empoderada, pero no me estoy dando cuenta que estoy ahogando al pequeño punto. Exacto. Y esto va y viene y realmente las emociones y los sentimientos van desde adentro. Por eso, en el momento que nosotros visualizamos esa sensación en nosotros, entonces podemos y tenemos la oportunidad de ver nuestras necesidades, las necesidades de los demás. Y casi siempre el juicio, que es otro de los elementos del ego, al igual que el control, ¿sí?, no te permite en realidad ver la función interior, sino es más lo externo que te produce adentro, que ni cuenta te das, que la esencia de lo que está sucediendo en el momento del control. Y sí, desde luego, ahogas a los demás. Quieres controlar tanto a los demás que no les das la oportunidad de vivir su vida. ¿Y cuánta gente que es receptiva o dependiente emocionalmente de los demás acaba subordinándose de una posición en la cual quizá tampoco esté a gusto? Y entonces no puede desenvolverse como él quisiera por la condicionante que este control le pone, y utilizando sus palabras, por el pretexto del amor. Oye, como dicen los chavos ahora, o los millennials, que también me quedé en cabina, unos cuantos que estoy viendo, te vuelves tóxica, mamá. Y nos volvemos tóxicos, de verdad, es de que es una expresión muy de los millennials de hoy, sí, muy de chavos, nosotros no la usábamos, o sea, eres bien tóxico, aunque hermano, está bueno el tema, ¿eh? No, claro. Y el término también. Dentro de los no controles, por no seguir un protocolo, porque en este programa no seguimos con protocolo, lo único a una inspiración de lo que vimos en la semana es el tema del programa, y lo demás es inspiración y conexión. Nunca saludé a Fabi para decirle bienvenida, Fabi, aquí a nuestro programa. Fabi es la que se encarga de nuestros controles.
españoles. Yo fui más educada, ¿eh? Le dije hola antes de empezar el programa, tengo que aclararlo. Sí, para aquí en público también la gente debe saber que Fabi es la que controla los controles, ¿cómo ven, Otra vez, puro control, caramba. Y estamos rodeados de ello. Mira, porque nuestra vida la tejemos alrededor del control. Sí. Para educar, para vivir, para trabajar, para actuar, para amar inclusive. Hubo un momento, tengo que decir, tengo 28 años de casada, y hubo un momento en que en mi matrimonio, en ese afán amoroso de querer resolver y resolver a la otra persona e invalidarlo muchas veces también, hasta que hubo un momento que me dijo, me estoy cansando. Y fue cuando yo apenas entré en conciencia después de muchos años, qué era lo que yo estaba haciendo. Y lo toco porque con humildad lo reconozco, que fue cuando yo, si tú me dices, ¿cuál fue tu parteaguas para empezar a hacer conciencia sobre lo controladora que puede ser? Porque eso fue un detonante. Un detonante que por querer resolver, inclusive me metía yo en medio, trataba yo de contener, porque esa es otra, ¿sabes? El querer contener es controlar. El querer guardar ciertas posiciones, el querer no dejar ser a la otra persona como es y expresarse como es. Muchas veces uno contiene y nos volvemos tóxicos y cansamos al de enfrente y perdemos, como dices tú, es el miedo a perder. O sea, finalmente toda esta filosofía que estamos llevando alrededor de la plática es miedo a perder, es inseguridad que aparentemente me empodera, que aparentemente me da fuerza, y sin embargo es la mejor expresión de mis miedos, de mis inseguridades, de todo aquello, porque también tiene una riqueza de una enseñanza de vida. No, me queda muy claro, o sea, si yo en determinado momento me considero una persona que tengo la conciencia de quién soy, qué tan profunda es mi conciencia, porque vemos muchos que estamos muy conectados al aspecto espiritual, pero seguimos siendo más humanos que espirituales, y no nos llegamos nosotros al equilibrio de saber que somos un ser espiritual viviendo una experiencia en la materia. Y si es eso, entonces no importa lo que pasa en la materia. Y si se fijaron, en ninguna de las expresiones se ha dicho que controlar me da paz. No. 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 No, porque te la pasas elucubrando cómo vas a contar, cómo vas a controlar, te la pasas elucubrando. Obviamente cuando te vuelves una persona controladora, estás buscando el resultado. Entonces, en vez de fluir, te pones un poquito ahí, nada más de mirón, viendo qué va a ser. Y controlas, quieres controlar el resultado, quieres controlar la acción. Entonces, pues no da paz. Da mucha paz cuando lo reconoces, cuando lo hago consciente y cuando digo lo suelto. Pero ¿sabes qué? Es una paz que te ayuda. Pareciera que nos quitamos el propio video. Cuando uno deja de controlar y reconoce esa parte que estás diciendo que se dice súper importante. Somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia en la materia. Voy a vivir lo que me toque vivir. Si yo comprendo eso, entonces fluyo y me libera, suelto este control. Y hay cosas que verdaderamente podrán estar en nuestro control, para la redundancia, y hay cosas que definitivamente no están. Generalmente puedo controlar algo material, generalmente puedo controlar algo que tenga que ver con algo material, pero con algo que va más allá de la acción del ser humano, de la persona, la verdad es que es imposible. Y cuando suelto esas circunstancias de vida, que la vida me está poniendo con alguna enseñanza, y yo soy de decir, Señor, lo suelto en tus manos, porque en mis manos ya sé que no está. Hasta descanso. Fíjate, ahorita tenemos muchos mensajes aquí, cosa que les agradezco.
Les agradezco, mi estimado Pedro Flores, desde Cuautla, y con gran labor profesional que está desarrollando, está presente aquí. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Steffi. Aquí Steffi e Isa, que son nuestras directoras de GC Radio también. No, las saludo, me están escuchando, sus mensajes también. Gracias. Alma, no, por fin te pudiste conectar. Muchas gracias, qué gusto saber de ti. Desde Pachuca Hidalgo también nos están escuchando. Y hay varias preguntas acá. Y de hecho nos van a llevar precisamente a la cuestión de la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para poder trabajar con el control? Primero es descubrir que estamos controlando, ¿no? Y acá, en esta pregunta que nos hacen, es los números de la mesa, Isa y Iván, no la Isa. ¿Cómo evitar ser invasivo y controlar una situación aunque me duela? ¿Qué onda? Qué buena pregunta. Sí, es parte de la realidad, ¿no? O sea, vámonos a remontarnos a las experiencias, cada quien con sus experiencias. Cuando yo buscaba controlar el bienestar de los demás, la consecuencia natural fue que caí en depresión. Hablo en mi vida. Entonces, ese control inconsciente que yo traía me llevó a una depresión. Pero te aseguro que no fue de un día para otro, sino fue parte de la evolución y del juego que yo estaba teniendo. Esa parte, en lo personal, ahora que reflexiono, pues estaba cargado de muchos mensajes sentimentales. Y esos mensajes sentimentales, acompañado con la cultura que yo recibí, la cultura machista, la cultura masculina, la cultura del que no llora, la cultura del mayor, la cultura que debes de hacer todo para que los demás no sufran. Esa parte me lleva a mí a una depresión profunda. Yo tengo un tema ahí, José. Yo he podido descubrir en este camino que cuando, bajo la experiencia que tú estás narrando ahorita, he podido ver que cuando nos estamos ocupando de controlar a los demás o de controlar circunstancias de vida para los demás, nos dejamos de ver a nosotros mismos. Y en ese dejarnos de ver a nosotros mismos, se van tejiendo vacíos internos. Como dices tú, quizá un poquito la educación, la cultura, el medio en el que vivimos, en algún momento nos enseñó a ver por los demás antes que por uno mismo. Y uno tiene que estar bien para ser y para dar. Y a veces queremos dar, inclusive lo que no tenemos internamente. No estoy hablando de algo material, estoy hablando de algo internamente, que a veces ponemos un ejemplo material por ponerle un nombre y un apellido que lo pueda identificar. Pero ese desbordamiento que en algún momento yo también he tenido hacia los demás, me hacía huir también de mis propias realidades, de mis propias sensaciones, pero en un error amoroso. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a buscar el bien del otro y no estábamos escuchándonos nuestro propio bien y nos volvemos invasivos un poquito. Cuando uno tiene que buscar también sus propias soluciones. Voy a poner un ejemplo en la forma material. Ustedes han de saber, yo era una mujer que tenía 60 kilos más de los que me están viendo. Por lo tanto, pude cargar mucho en mi vida cosas que no me correspondían. Sin embargo, tú dijiste algo bien importante, porque el otro no sufre. Tú y yo tuvimos una
una circunstancia de vida cuando éramos mucho más chavos, que fue el accidente de nuestros padres, donde muera nuestro hermano. Y para mí, en aquel entonces, en esa mujer de 21 años o en esa niña de 21 años, en aquel entonces, me angustiaba que me vieran sufriendo. Y entonces, mi mamá me decía que era su payasito porque tenía el alma rota y la sonrisa en la boca. Yo no dejaba ver mis sentimientos. Y me ocupaba de que los otros estuvieran bien y inclusive ser graciosa y buscar el momento para alegrarle al otro sin reconocer lo que yo misma estaba sintiendo. Yo quería amainar el dolor de mis padres, dando un poquito respuesta a lo que están diciendo, y yo quería amainar el dolor de mis hermanos, y yo sentía en ese momento que si ellos me veían a sufrir a mí, iban a sufrir más. Con el tiempo, conforme he ido creciendo y haciendo conciencia en la vida, nunca te evité dolor, ¿sí? Jamás pude evitar que tú sintieras lo que tenías que sentir y dejar fluir tus emociones. Pareciera que todo mi esfuerzo fue en balde. Era por amor. Simplemente estaba equivocada porque yo no podía evitarte esa parte. ¿Y por qué lo comparo un poquito con la gordura? Porque por mucho que tú me amas y me decías, Mariquita, hay que bajar de peso, tu corazón, tus piernas, por mucho que tú lo quisieras hacer por mí, no lo podías evitar. Tenía yo que trabajar en mí para poder reconocer todo aquello que yo estaba cargando que no me correspondía, todo aquello que quería controlar que no me correspondía y que nunca les pude evitar algo que amorosamente yo no deseaba para ustedes. Y ahí, dando un poquito de respuesta a la persona que te preguntó, a veces es inevitable el dolor, es parte de la vida, pero nosotros elegimos cómo vivirlo. Hay circunstancias que suceden en los demás a mi alrededor y a la vez me involucran, que me duelen, pero no las puedo controlar porque no dependen de mí. El mundo está hecho de percepciones y los seres humanos también. Y el mirar de uno y el mirar de otro a veces es bien diferente y pocas veces nos tomamos esa oportunidad de voltear la botella y ver qué está viendo el otro para comprenderlo. Y queremos controlar y convencer, porque a veces yo te quiero convencer de lo que pienso, de lo que siento, quiero que lo veas como yo lo veo y no me detengo a ver lo que tú estás viendo. Entonces, es control, definitivamente. Pero a veces tengo que ver, a pesar del dolor, fluir y entender que todo pasa y que lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los demás tienen una razón de ser en mi vida, en mi crecimiento, en mi desarrollo. Y yo elijo si me quedo estancada en el dolor o si fluyo con él. Bueno, pues ahí tiene una serie de experiencias. Sin embargo, platicarlo es muy sencillo. Y en esta parte lo voy a platicar yo. La pregunta en concreto es, ¿cómo puedo dejar de ser invasivo? ¿Cómo evitar ser invasivo y controlar una situación aunque me duela? Mira, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta. Darte cuenta que estás controlando. Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. O sea, si tú no te descubres a ti que estás controlando, ¿cómo lo puedes evitar? O sea, realmente tienes que tomar conciencia de ello. Por eso, la conciencia para mí en su definición es darte cuenta. Y la conciencia de vida es darte cuenta. Entonces, si quieres evitar hacer algo, lo primero que tienes que tomar conciencia es que lo estás haciendo. La segunda vez que te suceda, toma conciencia de que lo estás haciendo. Es más, date cuenta que lo estás haciendo. La tercera vez, date cuenta que estás volviendo a controlar. Y la cuarta vez, ya no llegará. Y mira que suena demasiado sencillo lo que estoy diciendo, pero es un ejercicio de conciencia de vida. Y es un ejercicio que te va a llevar directamente a que tú mismo vayas dejando de controlar tus pensamientos. El darte cuenta
es simplemente un alto en pensamiento. Ah, caray, estoy controlando. Y ya ese darte cuenta que estás controlando ya lo detuvo. Sí. Entonces, es como alguien que habla, y ya necesitas parar la conversación. Basta con que le digas, oye, espérame tantito, dame 2 segundos. Ya, ahora sí que me estás diciendo, no, pues ya te platiqué todo, ¿no? Y ahí se corta. Y lo mismo pasa con esto. Desde luego, es mucho más profundo de las palabras que yo estoy diciendo, pero en la medida que tú te vas observando y te vas dando cuenta de lo que está sucediendo a través de tu vida, entonces tienes la oportunidad, y esa es la libertad que tienes. Fíjate, la verdad te hará libre. Es el lema que tiene mi libro. Entonces, cuando tú te descubres que estás controlando, estás descubriendo la verdad. Y entonces viene tu libertad. ¿Lo quieres o no lo quieres? Si dices, no lo quiero, entonces viene la asertividad en tu decisión. Y al tomar la decisión de decir no lo quiero, viene la paz interior. Si sientes paz interior, si sientes paz con la decisión tomada, entonces estás haciendo algo que de acuerdo a tu interior es lo que te da el buen caminar para el aprendizaje de la vida. Aquí te repito, estas palabras son muy fáciles, pero hay que empezar por tomar conciencia de ello. Hay que tocar muchísimos temas, porque los temas son el ego, son los pensamientos, son las emociones, son los sentimientos, es el amor, es la parte energética del corazón, de cada uno de los chakras, es la oración, es la meditación. O sea, es un ejercicio completo para poder llegar a vivir con la paz interior. Y uno de los temas es precisamente esto. Si tú tomas conciencia y dices, ah, caray, estoy controlando, y si estás de acuerdo conmigo que el control es por miedo a perder, entonces vete a la reflexión profunda. A lo mejor en ese momento no, porque estás controlando y estás con otra serie de actividades, pero date un espacio. Y en ese espacio medita, ¿por qué estoy controlando? Y sé honesto o honesta contigo mismo. Y puedes llegar a decir, estoy controlando porque me da miedo que mi hermana sufra. Ok. Entonces, tú ya estás poniendo en tu mente algo que no sabes si va a suceder o no. Si nosotros ubicamos ese temor, y entonces, como se dice, no es mi problema, y quizás suene un poco a egoísmo, pero en realidad lo que estás haciendo es, lo tomo, me doy cuenta y te lo entrego. Tú eres el Todopoderoso. Tú en verdad sí puedes cuidar de ella para que ella no sufra. Pero yo entonces, lo que me trae esta conciencia es a entender que tengo que confiar en la vida, ¿sí? Y dejarme fluir. Si yo hago esta reflexión, pero poniéndole nombre y apellido, entonces yo puedo liberarme de ella. Entonces yo puedo dejar que fluyan las cosas. Si tratas de controlar y de todos modos les sucede lo que les tiene que suceder, ya cuando tienes que actuar, la adrenalina te va a impulsar, pero vas a estar agotado o agotada. Y vas a estar al pendiente sufriendo, y lo más seguro es que te llenes de gastritis o úlceras, o quizás también infarto puede llegar. Pero de esa forma es la forma en que nosotros podemos percibir y captar lo que va sucediendo en la vida. Y lo que va sucediendo en la vida, obsérvense hacia el interior, y eso les va a dar la pauta de las cosas que en la vida están. Sí es importante trabajar con nosotros, sí es importante ir tomando conciencia, hacer la meditación, la oración, pero poco nos observamos hacia adentro. Normalmente la educación que nos dieron, por eso yo hace rato decía, de la cultura, es ver la vida de los ojos hacia afuera. Y la vida de los ojos hacia afuera va combinada con el ego.
tienes que ser el mejor, tienes que ser el hombre, la mujer, tu comportamiento tiene que ser este. El deber ser te va calificando y te va poniendo en una serie de situaciones que no te das cuenta en realidad lo que está sucediendo en tu interior. Y esa parte te hace actuar desde el Cuando tú aprendes a interiorizar así de esta forma, que rápidamente lo dije, y si quieren algún día dedicamos un programa para poder hablar de cómo sanar, y a lo mejor quizá me comprometo al próximo programa de hablar para ver cómo poder interiorizar los sentimientos, para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y qué es lo que lo produce, qué tipo de emoción lo produce, si es un hecho real de vida o si es un pensamiento. Si es un hecho real de vida, entonces irnos a la aceptación y vivir el duelo que tengamos que vivir. Pero si es un pensamiento que yo tengo, entonces tenemos la libertad de detener ese pensamiento y entregar esas sensaciones y esos sentimientos. ¿Te duele? A veces sí, pero te duele también por miedo, porque no le estás dando la libertad a quien quieres controlar. Y en ese dolor, es un dolor de una emoción producida por el mismo pensamiento que está llevando a controlar. Y en el momento que tú puedes percibir todas esas sensaciones, tu libertad te lleva a soltar. E inclusive el dolor, que yo no diría que es dolor, yo diría que es sufrimiento. Porque el dolor viene de una pérdida real, el sufrimiento viene de un pensamiento. Entonces, estás sufriendo de gratis. Ahora, para los demás, para quien está recibiendo el control, qué mejor que enfrentarse a sus necesidades. Eso en verdad te da crecimiento. Y eso es la vida. Dios Padre permite que suceda todo y permite que al mismo tiempo todo fluya como deba de ser. Pero nos sentimos tan poderosos como Dios Padre que creemos que a través de nuestro control las cosas no van a suceder. Entendamos esa perfección de la vida. Y eso te ayuda mucho a soltar. Y peor aún, cuando creemos que tenerlo todo controlado y todo se salió por ahí. Sí, porque al final de cuentas no lograste ni siquiera descubrir lo que estaba dentro de ti. Yo creo que una parte muy bonita cuando empiezas a hacer conciencia y quieres trabajar en esta parte es ir volteando a verse uno mismo, empezar a reconocer qué sensaciones me está generando en mí. ¿Dónde está esa sensación? Poder cerrar los ojos y poder describir. A mí se me hace un ejercicio muy rico en donde tú puedes cerrar los ojos y te vas a esa sensación. ¿Qué sensación traigo corporalmente? Y empezarla a describir en voz alta me permite proyectar de adentro hacia afuera lo que realmente siento y lo que realmente necesito. Y ayuda mucho ese ejercicio a hacer conciencia. ¿Sí? Es una forma muy amorosa con uno mismo de dejarse ser, de reconocer, porque tú hablabas hace rato de una autoexigencia muy grande que a veces nos ponemos por querer cumplir expectativas propias o ajenas. Y en esa autoexigencia no nos permitimos ser, sentir y actuamos conforme a un protocolo externo y no conforme realmente necesito. Entonces, empezar a experimentar y liberar las sensaciones da una paz muy grande y ayuda a soltar el control, a liberar el pensamiento, a detener el miedo de la historia terrífica que me estoy contando y que verdaderamente me llena de sensaciones porque me las creo. Sí, correcto. Pues fíjense, digo, es muy interesante este tema y se abre mucho al diálogo. Aquí hay muchas preguntas, cosa que me encanta porque es la retroalimentación que nosotros necesitamos para poder enriquecer este programa. Steffi nos dice que eso que no controlamos nos controla, y más si no podemos resolver la situación. Mira, cuando tú tratas de controlar y resulta que te controla, es porque no lo estás dejando fluir, es porque el miedo no ha sido reflexionado
y no ha sido soltado. ¿Cómo resuelves mejor un problema? ¿Cuando estás nervioso o nerviosa o cuando estás tranquilo o tranquila? Y la respuesta siempre es cuando estás tranquilo o tranquila. Cuando tú en verdad tienes paz interior, la oportunidad se da, o la gama de oportunidades se da en el horizonte. Mientras tú estás controlando, sintiendo que te controlan, en verdad es como un caparazón que te encorva, que te lleva la mirada hacia abajo. Aquí otra de las palabras que hemos hablado un poquito es fluir, y dentro del fluir también se encuentra la libertad. Hablaremos más, pero ya Fabi nos dice que nos quedan menos de 5 minutos y ya saben que esto del tiempo aire nos limita un poquito. Así es de que vamos a dar respuesta. Agradezco mucho. Fíjense que todos estos comentarios que nos hacen a mí me enriquecen. Me da oportunidad de tomar temas para las siguientes sesiones y como es un programa natural, fluido, no elaboramos guión precisamente para no controlar el programa y que salga mucho más natural, sale directamente de la alma. Muchas gracias. Dice, y por el otro lado, ¿cómo puedo dejar de ser controlada? Mira, es muy fácil, nadie puede hacerte daño en tu interior si tú no lo permites. Podrán tratar de controlarme, pero si yo tengo seguridad en mí, si yo tengo la sensación realmente del poder de mi ser espiritual que me va a llevar a una asertividad, tendré la capacidad de escuchar el control, atender la necesidad del otro, transmitir y compartir mi paz interior con el otro, ¿sí? Y a final de cuentas, hacer de forma asertiva lo que el corazón me dice. Y de esa forma te liberas y das paz a tu corazón y das paz a los demás. Yo quisiera completarle nada más un poquito en esa respuesta. Cree en ti. Creer en ti te dará la fuerza de confiar en ti mismo. Y en esa confianza vas a caminar. En esa confianza vas a dar pasos certeros porque te estás escuchando. Empieza por creer en ti, porque creer es crear. Y puedes crear esa gran mujer que eres. Gracias, Mariquita. Aquí, mira, te ponen que qué bonito, lo suelto en tus manos. Y te ponen corazoncitos. Y quiero mandar un gran saludo a Puerto Vallarta. ¿Quién creen que está del otro lado? Mi querido amigo y hermano, Juan Carlos Bernal. Con él voy a estar el día de mañana, casualmente papá de Joel, y que fue quien nos presentó. Lo invité a que estuviera en este programa inaugural y también gran buscador de vida y gran hermano en presencia de corazón entre los dos. Un abrazo, mi querido Juan Carlos. Alma Rendón nuevamente dice, ¿el controlador es líder? No. El que es líder y busca controlar no está llevando a cabo las funciones de líder, ¿sí? Porque quiere que los demás sean como él. Un verdadero líder pone el ejemplo. Un verdadero líder deja que los demás saquen lo mejor de sí mismo. Vean ustedes, les recomiendo la película Kung Fu Panda 3, en donde en esa se habla del chi, de la energía del chi de cada uno que tiene. Y el osito le dice al maestro Shifu que quiere ser como él, y el maestro Shifu le dijo, no puedes ser como yo, tienes que ser como tú. Y cuando se va a la aldea de pandas, les dice a los panditas, cuando le dicen, enséñanos a ser como tú, no, te voy a enseñar a ser como tú eres. Y ese es el verdadero líder. El líder no controla, el líder ve y busca el interés del bienestar de toda su comunidad. No va buscando un interés personal, sino que simplemente poner las cosas claras, conectar su corazón al universo, bajar la información del universo, instruir al cerebro y actuar en consecuencia. Sé que nos falta ya menos de un minuto antes de que lo escriban en el pizarrón, y con esto nos vamos a despedir nada más. Gracias por todos los comentarios, Evelia Moreno, hace mucho no nos vemos, gracias por estar conectada con nosotros. Agradezco tus agradecimientos también y la búsqueda de la paz interior.
Norma Fierros, Juan Carlos, Norma dice, y cuando te han dañado tanto, alguien que dice ser muy bueno, híjole, hay un dolor fuerte. Si te ha dañado tanto, quiere decir, o puedo entender, que te han dañado muchas veces. La permanencia en ese daño te lleva a ti a buscar una forma de ser para agradar a alguien que posiblemente tiene miedo de perder. Y en esa parte tienes que trabajar mucho en ti, porque nadie puede hacerte daño en tu interior si tú no lo permites. Tú debes de descubrir la grandeza de tu ser, reflexionar en el sentimiento y la emoción que te produce, pero ahí sí es un hecho real de vida. No darle juego a tus pensamientos y buscar tener paz interior. Si tú tienes paz interior, entonces todo lo que te llegue, primero vas a tener la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Y una vez que tomas conciencia de ello, tú puedes disponer a hacer lo que tú quieras. El hecho de que logres ante las circunstancias adversas llegar a tener paz interior, ¿sí?, esa parte te va a dar la asertividad en las decisiones que tomas. Sé que es muy rápido y muy ligero lo que estoy diciendo, pero tiene una profundidad enorme. Ahora te recomiendo que veas la película de Kung Fu Panda 2. Y perdón, pero los comentarios me llevan a estas películas que traen una enseñanza y una filosofía impresionante. Al pandita le disparan desde un cañón con balas de cañón, pero al haber aprendido a trabajar en su paz interior, ve esa bala de cañón como una bomba y resuelve en consecuencia para el resto de la caricatura y la película. Pero esa enseñanza resolvería también en ti y te daría la asertividad de lo que tú puedes llegar a hacer. Bueno, perdón. Miren, yo les ofrezco muchas gracias por todos los comentarios que hacen, por sus cuestionamientos. Sé que son temas donde podemos llevarnos acá todo el día completo y a lo mejor hasta el día de mañana, con circunstancias que son tan extensas que vivimos y que podemos compartir. Les ofrezco tomar nota de estos comentarios que hacen y antes de empezar el próximo programa daremos respuesta y comentarios a estos puntos. Por lo pronto, pues Mari, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Me complementa mucho tus experiencias, tus vivencias, muchos años de vivir muchas cosas juntos, haber aprendido y crecido juntos realmente, pues hasta tu momentillo. Y luego ya me hizo favor de jalarme a esta gran enseñanza que tenemos y eso nos ha hecho compartir las vivencias y por eso con toda libertad y sin guiones y sin nada podemos aquí compartir sabiendo lo que hacemos. Así es de que gracias por estar aquí. Gracias por compartir este espacio y gracias por compartirme a toda la audiencia, que para mí es un honor y un placer estar con ustedes. Y por cierto, aunque yo empecé primero en esto, eres más grande que yo, ¿no? Así, pero yo era más terco, entonces me resistía mucho a ver este tipo de circunstancias hasta que descubrí la grandeza y tomé la decisión de venir por este camino. Y eres grande, te quiero. Gracias, hemos aprendido mucho y estos aprendizajes que hemos tenido queremos compartirlos contigo. Por eso te agradecemos aquí en este programa desde dentro. Gracias, un abrazo a mi querido Gabo Ordaz allá en Monterrey, Nuevo León, que la próxima semana estaré contigo para ir a visitar a los cerezos de allá, a los centros de rehabilitación, platicar de la conciencia de vida con los muchachos y poderles dejar algo. Desde la Gaceta de Paz para nuestro querido Monterrey, Nuevo León, Gabo Ordaz, y para todos los que nos escuchan a través de este programa, les dejo un saludo y un abrazo enorme. Para los que nos escuchan desde GCI Radio, pues desde luego también aquí los invitamos, no nada más a este programa, hay muchos programas. Entren a la página de GCI Comunicaciones, se llama Fabi, GCI Radio,
Y ahí pueden encontrar toda la gama de programas que tenemos. Si hay un programa de nosotros que te guste o programa desde adentro que quieras volver a escuchar, entra ahí están todos los programas grabados. Si no lo encuentras, déjanos un mensajito por ahí y puede ser que el exceso de trabajo no lo hayan subido todavía, pero seguro lo vas a encontrar ahí. Y te invitamos a que nos sigas escuchando aquí desde adentro con José Luis. Vas a recorrer un mundo nuevo. Entonces, descubrirás de forma cabal e íntegra por qué eres y actúas de cierto modo. Podrás ser consciente de tu vida material y espiritual en todo momento. Ese mundo nuevo eres tú. Te esperamos la próxima semana por GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz.